Ok, comparto pantalla. Vamos ahora a, ya vimos un panorama general de los evangelios sinópticos, ahora vamos a hablar acerca del evangelio de Mateo de forma particular. Respecto al evangelio de Mateo, tenemos que mencionar que los textos, los manuscritos más antiguos nos llevan el nombre de Mateo, ¿ah? La tradición cristiana le atribuye la paternidad literaria a Mateo. Eh, Desde siempre la tradición cristiana le ha asignado a Mateo esa autoría, pero el texto, los manuscritos más antiguos no tenían nombre, no tenía este nombre Evangelio según San Mateo o Mateo. Esto fue dándose en el tiempo y la tradición lo fue asignando de esa manera. Eh, Ahora, respecto a las visiones más opositoras o más progresistas respecto a la alta crítica, ellos creen que el escritor es un desconocido, una persona que compiló el libro y emplea varias fuentes, incluso algún trabajo que el propio Mateo haya hecho en forma preliminar, y que él va a usar varias fuentes para compilar este evangelio que nosotros conocemos como el Evangelio de Mateo. Ahora, respecto a Mateo o Leví, él es un recaudador de impuestos, ¿cierto? Él, por lo tanto, es un judío que sirve al Imperio Romano como recaudador de impuestos. Él es un publicano, es decir, un recaudador de impuestos que trabaja para el Imperio Romano. Eran bastante mal vistos entre los judíos, eran considerados como casi transgresores de su, traidores de su nacionalidad, eh, los cobradores de impuestos. Ahora, él como publicano, él sabía escribir, llevar cuentas, redactar informes, y probablemente eso lo va a preparar o eso le va a dar la expertise y el conocimiento previo necesario para poder ir escribiendo o posteriormente escribir y componer de forma organizada y sistemática el Evangelio que lleva su nombre. Eh, no sabemos muchos detalles de la vida de Mateo después de el libro del Hecho de los Apóstoles, después ya comienza el Hecho de los Apóstoles a hablar de la persecución de Mateo, perdón, de Saulo o de Pablo, y ya se nos pierde del foco Mateo. Así que después de la aparición de Pablo en el relato de los Hechos de los Apóstoles, ya como que le perdemos la huella, la vida de Mateo, no sabemos qué sucedió después con él. ¿Ok? Respecto al propósito de este texto, los eruditos consideran que Mateo va a escribir para los judíos, es decir, escribe para los creyentes, ¿cierto? Todos los tipos de creyentes, pero enfatizando a cristianos que son convertidos del judaísmo, de origen judío. Se nota eso, eh, se nota que él va a escribir de esta manera. eh, o por lo menos se aprecia en el texto bíblico. Se aprecia por lo menos en el texto bíblico. Eh, Teddy, un escritor, un comentarista, dice lo siguiente, lo textual: está admirable, adaptado a una iglesia que guardaba estrecha relación con el judaísmo. O sea, ve eso, ve este escritor que el texto está coloreado, tiene un estilo, tiene una forma de expresarse y de plantearse que, que, eh, que se visualiza en el texto que está orientado a gente judíos. Ahora, el texto Mateo lo redacta, lo escribe para fortalecer la fe de los creyentes de raza judía, y eso se va notando en que él enfatiza, el Evangelio de Mateo enfatiza bastante en el cumplimiento de promesas del Antiguo Testamento, promesas al pueblo de Israel que se van cumpliendo en la persona de Jesús. Eh,
emplea una frase bastante repetitiva, por lo menos 16 veces. Esta frase: todo está aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta o de los profetas. Es decir, está constantemente citando al Antiguo Testamento. Y claro, un escritor neotestamentario que cita el Antiguo Testamento, subentiende que sus lectores conocen el Antiguo Testamento, o sea, judíos que conocen la ley de Moisés, conocen los profetas. Y hay varias profecías que aparecen cumplidas en el texto de Mateo para demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Profecías cumplidas: el nacimiento virginal de Cristo, o sea que Jesús va a nacer de una virgen, la matanza de los niños en Belén, el hecho de que la familia de Jesús se radique en Nazaret también estaba profetizado. El uso que Jesús le va a dar a las parábolas para explicar la verdad del reino, el hecho de que le traicionaran con 30 piezas de plata también es una profecía del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay muchos elementos aquí de la profecía del Antiguo Testamento que se ven proyectadas en Cristo en el Evangelio de Mateo, cosa que no tiene ese mismo énfasis en los otros evangelios. Por lo tanto, de ahí que se considere que Mateo escribe principalmente para creyentes de raza judía o de religión judía. Está muy bien organizado, muy bien expuesto, muy bien arregladas las exposiciones y de forma muy sistemática y concisa. Hay un trabajo prolijo de Mateo respecto a eso. Tiene un orden muy estrictamente cronológico, las enseñanzas del texto de Mateo, y de ahí que para muchos se considere Mateo como el evangelio pedagógico, el evangelio didáctico. Como está muy bien organizado, muy conciso, es un evangelio muy didáctico, y es recomendable que los cristianos, los nuevos creyentes, partan leyendo el Evangelio de Mateo por lo didáctico que es, por lo bien organizado y conciso que es. Respecto a eso, por eso es considerado como un evangelio didáctico, ¿ok? Entonces, logra agrupar contenidos de enseñanzas, eh, como una línea, como un grupo de enseñanzas, la logra agrupar en secciones bien definidas, y que esos son criterios pedagógicos muy apropiados para transmitir conocimiento, para enseñar cosas. Eh, Agrupaciones importantes, por ejemplo, el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, que ahí están los principios del reino, el Sermón del Monte. Capítulo de Mateo, capítulo 5 y capítulo 7, están todas las enseñanzas de los principios éticos y morales del reino de los cielos, del reino de Dios. También se presentan en un solo capítulo la mitad de las parábolas que están en el texto. En otra sección hay 10 de los 20 milagros. O sea, los contenidos están agrupados por temas de alguna manera en Mateo, y eso permite facilitar la comprensión. Entonces, es un evangelio bien sistematizado, ordenado, de manera que los lectores puedan aprender y memorizar los contenidos. Y por eso decía, por esta organización y sistematización de los contenidos que va a trabajar Mateo, es por eso que se habla del evangelio didáctico. Y por eso también es recomendable que los nuevos creyentes o personas que están recién conociendo la fe partan con el libro de Mateo, porque tiene un orden, una tiene una pulcritud respecto a lo pedagógico, a lo didáctico. ¿Ok? Eso. eh, entonces, respecto a sus contenidos y al material que tienen, Mateo es más sistematizado, más conciso, organizado cronológicamente de muy buena forma, agrupa contenidos, como ya los mencionamos. Eh, Ahora, tiene diferencia respecto al Evangelio de Marcos, si lo comparamos respecto a eso. Marco
va a profundizar en algunos temas, narra la obra de Cristo y Mateo abrevia, por ejemplo, algunos milagros para poder hacer esta sistematización de los contenidos, eh, pero explica otros detalles respecto a enseñanzas que aparecen resumidas en Marcos. Entonces, Mateo va a presentar la enseñanza en 5 secciones importantes y cada una de estas secciones se van a agrupar en ciertos discursos. Estos 5 discursos que tienen digamos, el grueso de la enseñanza del libro de Mateo, la podemos definir el Sermón de Monte, ya hablábamos del capítulo 5 al capítulo 7, introducción respecto a los mensajeros del reino, el capítulo 10, las parábolas del reino, la mitad de las parábolas están en el capítulo 13 de Mateo, o sea, la mitad de las parábolas mencionadas en el libro de Mateo están en el capítulo 13, por lo tanto está muy compactado, muy bien organizada esa información. Están algunas enseñanzas sobre el discipulado cristiano en el capítulo 18 y capítulo 24-25, la venida del reino. Para muchos, el capítulo 24 es como el libro Apocalipsis resumido, ¿eh? O sea, si alguien quiere conocer respecto a la vida futura, a la apocalíptica, capítulo 24 de Mateo es importante. Está muy bien organizada y un resumen bastante contundente de los tiempos del fin. Por lo tanto, Mateo tiene esa particularidad, tiene esa gracia, que es un texto, el Evangelio de Mateo, un texto bastante bien compilado, bastante bien organizado. Eh, el hecho de que enfatice en el cumplimiento de profecías y ese cumplimiento de profecía vaya a validar o a ratificar a Jesús como el Mesías, cuando el escritor, en este caso Mateo, ¿cierto? Hace esta articulación, esta organización del texto de esta manera, es porque él está hablando a gente que entiende la ley judía. De hecho, la usa como argumentación para demostrar el hecho que Jesús sea el Mesías. Por lo tanto, en el texto sí se evidencia que Mateo escribe a cristianos de origen judío. Primero que nada, el texto evidencia eso que Mateo escribe a cristianos que dominan la fe judía, dominan los escritos del Antiguo Testamento. Luego, el Evangelio de Mateo es un evangelio muy organizado, muy sistematizado, y que eso agrupa contenido, agrupa de una manera muy, muy bien pensada, muy bien analizada los contenidos, que facilita la comprensión del texto. Por lo tanto, si podemos recomendar un texto para comenzar a estudiar el Nuevo Testamento, es Mateo. Para principiantes, me refiero. ¿Okay? No significa que los otros textos no sean valiosos, pero sí Mateo es un evangelio didáctico. Preguntas, alcances, objeciones, reclamos, hermanos, hermanas. Si no hago yo las preguntas. Si no hay preguntas, yo las hago. Ok. Eh, hermano Mauricio, en función de lo conversado, hermano Mauricio, ¿está por ahí? Sí, mi hermano, aunque Ya. no alcancé a escuchar todo lo que habló ahora al comienzo. Ok. En función de lo que vimos en la clase, dijimos que Mateo era considerado un evangelio didáctico. ¿Por qué cree usted que podemos decir que Mateo es un evangelio didáctico? En función de lo que hemos podido hablar en clase. Y está en los textos y en las lecturas y en... Bueno, Mauricio, ¿por qué podríamos decir que el evangelio de Mateo es un evangelio didáctico?
Bueno, referente, porque yo creo que se encargó de la parte de la de, eh, de dar un proceso de enseñanza detallada en lo que es el tema de los escritos. Ya, ok, está bien eso. Eh, Eh, Obviamente con una finalidad de, de poder, como el mismo usted decía, pues, poder facilitar también lo que es el tema de la escritura para la misma gente que pueda comprender, porque obviamente fue un libro más detallado. Yo creo que sea bueno en teórico y práctico, ok, ¿o no? ok, bien, gracias hermana Mauricio. Hermana Marjorie, hermana Marjorie, ¿está por ahí? Hermana Marjorie, ok. Eh, hermana Camila, ¿está por ahí? Sí, profe. Hermana Camila, ¿qué podría usted agregar respecto a que considerar frente a este argumento de que el Evangelio de Mateo es un evangelio didáctico? ¿Qué podría agregar usted a lo planteado por el hermano Mauricio? ¿Por qué otra razón o por qué razón cree usted que Como, podemos afirmar eso? como lo dijo usted al principio de la clase, lo adaptó, ¿Ya? lo adaptó al tiempo que ellos estaban a los judíos, porque él le escribía a los judíos, los creyentes del judaísmo, lo adaptó en la cultura, puede ser. Ya, pero eso, esa argumentación que usted da tiene más que ver con, sí, sí está bien, pero tiene que ver más con el concepto de al tipo de persona o cristiano al que está enfocado. ¿A qué está Pero ok, enfocado? sea, pero ok, gracias hermana Camila. Hermano Jonathan, ¿está por ahí? Sí, profesor. ¿Alguna otra razón por la que usted considere que se llama a Mateos como un evangelio didáctico? Yo creo, profesor, por la diversidad de tanto en conocimiento como en la forma de describir la vida tanto de Jesús y la vida del cristiano en sí. Didáctico, yo saco como conclusión que es como muchas formas para que finalmente, bueno, siempre usted ha explicado que no era en esos tiempos como para nosotros la palabra, pero aún así se entiende el concepto, pero yo creo que es como más, podría ser la palabra con más diversidad para poder entender mejor lo que él quería explicar. Ya, ok, ok, avancemos. Gracias hermano Jonathan. Hermana María, misma pregunta. ¿Por qué argumento o razón cree usted que podemos afirmar que Mateo es un evangelio didáctico? Yo creo porque él lo agrupó en una forma sistemática, concisa y fue cuidadoso. Ya lo agrupó así como en lo que usted decía, las enseñanzas las fue agrupando eh, por, a ver, ¿cómo decirlo? Por sesiones. Lo agrupó por sesiones y era más fácil, o sea, en un capítulo están todas las parábolas. ¿Me entiende? Entonces él lo fue ordenando de esa manera y de esa manera lo hizo que fuera didáctico, fuera práctico, fuera fácil de aprender. Fuera fácil de digerir, de entender, ¿cierto? Exactamente, De sí. comprender. Efectivamente, Mateos, el Evangelio de Mateo, podemos decir que es un evangelio didáctico porque Mateo, el escritor del primer evangelio, lo sistematizó, es decir, él los contenidos los organizó con un sentido pedagógico, con un sentido que se fuera comprensible para los lectores, con un sentido didáctico.
de que sea fácil de comprender, es decir, está organizada, sistematizada la información de una manera comprensible. Es como cuando usted, siguiendo el ejemplo de Catherine, cuando Catherine decía, cuando alguien prepara un sermón, ¿cierto? Una predicación, hay muchos contenidos que usted aborda en la predicación, pero usted los va organizando los contenidos de manera que la gente los vaya comprendiendo. Las definiciones las da al principio, ¿cierto? Los grandes digamos, conocimientos nuevos los plantea en su principio y las conclusiones las plantea al final, de manera que las conclusiones sean un constructo de las definiciones iniciales. Eso es sistematizar, es organizar la información de manera que sea comprensible. Él agrupó la información, la organizó, la sistematizó de manera de que fuera entendible, digerible por sus lectores. Por eso el Evangelio de Mateo se considera un evangelio didáctico. ¿Ok? Otra pregunta. Ignacio o Catherine, a cualquiera de los dos, ¿por qué argumento lo que hemos visto en la clase podríamos decir que Mateo escribe a un cristiano principalmente de origen judío? ¿Por qué razón ustedes lograron captar en la clase? Cualquiera de los dos que me conteste o los dos, no tengo problema. ¿Consideran ustedes que por qué razón podemos decir que Mateo escribe principalmente a cristianos judíos, de origen judío? Em, sí, amén. Eh, yo creo que se considera que se escribe a cristianos judíos básicamente porque él argumenta en su... Deme un segundo. Venga por acá. Porque él argumenta que Jesús es el Mesías, como que está constantemente validando las profecías anteriores Del Antiguo, em, del Antiguo del Testamento. Antiguo Testamento, como que constantemente hace mención a los textos antiguos. Ok, y esos textos antiguos, ¿quién los domina? ¿Los griegos o los judíos? Los judíos, o sea, él era judío, O sea, claro, él era judío y escribía- está hablando en términos judíos, le está hablando a gente judía, ¿cierto? Exacto, sí, Le está hablando justamente. en los términos de gente judía. A raíz de eso es que se considera, gracias Catherine, se considera que Mateo escribe principalmente a cristianos judíos, porque habla, cita, referencia, profecías, eh, instrucciones, eh, como que sus lectores dominan los textos judíos, la fe judía. Por lo tanto, eso puede llevarnos a concluir que efectivamente él está pensando en su mente, que decíamos que un escritor, cuando alguien escribe, organiza ideas en su mente y después las transcribe, ¿cierto? En su mente probablemente están los hermanos judíos, los cristianos de origen judío, probablemente porque él hace referencias constantes a profecías judías, a profecías del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido esta clase? Muy sencilla, muy lenta. ¿Cómo ven ya los evangelios sinópticos? ¿Se están perfilando para allá con los evangelios sinópticos? La próxima clase vamos a acelerarnos un poquito más. Hoy día yo esperaba ver los tres evangelios. Vimos solo Mateo, un resumen general de los sinópticos y solo Mateo. Pero la próxima semana vamos a hacer un poquito más avesados en los contenidos. Ok, dudas, preguntas, comentarios. Adelante, Ignacio, adelante. Yo me quedé con una duda, no sé si Sí, tomé adelante. mal nota la semana pasada con respecto a la tarea, que me quedó pendiente, decía cómo simbolizaban los judíos a los evangelios. No sé si yo lo tomé mal, esa nota,
porque no pude encontrar la información. Entonces me costó bastante, no sé si lo tomé bien o mal. O sea, hay unos simbolismos no sé cómo explicarlo, como unas palabras clave de cada evangelio, pero no desde la mirada judía, por lo menos no la encontré. No Ya, sé a si ver, alguien más lo mismo. quizá eso no lo expliqué yo bien. A ver, no existe ese icono, ¿ah? No es que esté definido. Yo les pedí que ustedes, en Ah, función de su lectura de las páginas del libro, se hicieran una comprensión. Por dar un ejemplo, Mateo, el Evangelio de Mateo. Estamos perfecto. llegando a una conclusión de que el Evangelio de Mateo está orientado principalmente a judíos y es didáctico. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer una infografía Claro. o una imagen del texto de Mateo, creo que usaría esos elementos. Buscaría imágenes relacionadas Ah, con lo perfecto, ya. didáctico o con el Antiguo Testamento, las profecías, del cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento, si es que podemos graficar algo de eso, una imagen relacionada con eso. Pero no es que exista una infografía, un icono ya definido por la iglesia, sino que ustedes, en función de lo que investiguen, Claro, puedan usar una imagen relacionada con eso. ¿Ok? Si uno investiga, googlea un perfecto. poquito, va a encontrar que la iglesia en algún punto le puso forma a Mateo, una imagen a Mateo de la Edad Media, que yo les presenté, por ejemplo, ahora en una de las diapositivas. No sé si Claro. lo lograron ver. Y ya eso es algo que la iglesia maneja. Por ejemplo, yo aquí les mostré esto, ¿cierto? Esto uno lo encuentra en muchos libros, en libros antiguos, estas imágenes de Mateo, de Claro, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ya es algo que les podría servir, no digo que necesariamente sea eso, pero también les podría ujú, servir como imagen, como icono. Si bien es cierto, no es ya, decisivo, ¿no? pero, ya, pero también puede perfecto. ser algo relacionado o que representa el libro. Mateo, un texto didáctico, un evangelio didáctico, por ejemplo. Ya. ¿Ok? Perfecto. No sé si lo expliqué mejor ahora, lo detallé mejor, ¿sí? Ok, si no hay más preguntas, dudas, oramos al Señor para terminar la clase y ustedes puedan volver a sus actividades personales, ¿les parece? Y la próxima semana nos juntamos en este horario para avanzar un poquito más rápido. Hoy día vi las caritas de asombro de las primeras argumentaciones, así que dije, vamos a frenarnos un poquito para poder digerir bien los conceptos. Eh, Eso, oramos al Señor para terminar la clase. Eh, Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por los hermanos, las hermanas que se han conectado. Te ruego, Dios, que les bendiga la disposición que han tenido de estudiar, de estar hoy día en clases, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que pongas en ellos el interés, la comprensión, la sabiduría, Señor, para ir digiriendo el conocimiento y Dios desarrollándose, Dios eterno. Te ruego en el nombre de Jesús que les permitas crecer, desarrollarse, avanzar, Dios. Gracias por este tiempo de estudio. Bendice a cada uno de ellos. Si alguno estuviera en dificultad o en problema, tú le ayudes, Señor. Si alguno tiene alguna enfermedad, tú les sanes. Te ruego que les cuide a la distancia donde están, Señor. Bendíceles, guárdales, anímales, fortalece su fe, Dios, que puedan crecer y desarrollarse la fe eh, que tú has puesto en sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Puedan volver a sus actividades personales y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas Muchas noches, gracias noches. por profe. todo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.